Bueno, hermanos, llegamos al estudio último de esta serie que se llama Unidos en la Fe. Amén. Y el tema de hoy, ¿a Dios le importa lo que hacemos en la sociedad? Esa es la pregunta que vamos a pretender contestar a través de la palabra del Señor en esta hora. Amén. Y vamos a estar en Gálatas 1, Gálatas 2, porciones de ellos, y en Mateo 25, bendito sea el Señor para su gloria, vamos a estar esta noche. Así que es el estudio número 6 del volumen 8. Tuvimos a través de 48 estudios, prácticamente casi un año entero, a través de la palabra del Señor. Mira qué clase de bendición, ¿verdad? Así que dentro de este tema grande que se llama la misión de la iglesia, ya la última sección, este estudio, ¿a Dios le importa lo que hacemos en la sociedad? Y ya sabemos la contestación, ¿verdad? Pero la iglesia debe buscar, ¿verdad?, la justicia y la verdad en el mundo, que no la busca, para de esa forma glorificar a Dios. Si estuvimos hablando de justicia, ¿te recuerdas el domingo? Justicia no piensa en un tribunal, ¿verdad? Dice, allá tengo un problema con la justicia. Pero nosotros tenemos un problema con la justicia todo el tiempo, porque la justicia son nuestras acciones y nuestras obras. Muchas veces hacemos obras, por ende justicia, que al Señor no le agradan. Y estábamos comparando cuando el Señor les decía a los que le escuchaban en las multitudes, decía, si vuestra justicia no fuese mejor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. Las personas se quedaban, dicen, ¿cómo nosotros pudiéramos ser mejores que los escribas y fariseos? Pero el Señor conocía el corazón de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos podrían pensar, la mayoría de ellos, que sus obras les diferenciaban de los demás. Y sí, les diferenciaban de los demás, pero no en la manera que ellos pensaban. La justicia de ellos era que ellos las hacían por hacerlas, pero no tenían un corazón que amaba y agradaba al Señor. No era con esa intención, era por cumplir. Lo que quería decirle al Señor es que el deseo de nuestro corazón es el que debe guiar las acciones que hacemos. Por lo tanto, aquellos que hemos sido salvos por Cristo, el Señor nos ha llamado y nos ha capacitado para tener una justicia que al Señor le agrade. ¿Okay? Por eso que dice claramente, debemos buscar la justicia. Pero la justicia muchas veces en esta sociedad se estima y se equipara, por ejemplo, con la igualdad, con la equidad, con la igualdad de oportunidades, con el trato justo y justificado y agradable para todos por igual. Y eso es cierto. Pero eso es parte de la que la palabra llama la justicia de Dios. Amén. Cuando estamos en Cristo, amén, ya no somos ajusticiados por el Señor, sino que el Señor nos ha librado de la condenación. De esa forma también usamos la palabra justicia. Otras palabras, ¿le importa a Dios nuestra justicia en la sociedad? Es otra forma de ponerlo. ¿Le importa a Dios cómo nosotros nos comportamos? O sea, ¿al Señor le importa cómo vivimos entre la sociedad? Y la contestación, ya nosotros sabemos que sí, pero vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Así que cuando usted mira alrededor y ve que todo está mal, estas cosas malas están sucediendo. De hecho, las noticias se nutren de cosas malas. Usted va a las noticias y no es que hayan cosas buenas, son todo lo que es malo y todo lo negativo será allí, porque eso es lo que, parecería que eso es lo que a la gente le gusta escuchar. A mí no me gusta escuchar eso. Pero la realidad es que las noticias malas son mejores que las buenas. En la realidad también. ¿Okay? Las injusticias que se proclaman son mayores que las justicias, o sea, las cosas indebidas que aquellas que son debidas. ¿Okay? Entonces nos preguntamos, nosotros en la iglesia, ¿qué papel jugamos en todo ello? En el cuerpo de Cristo, donde en este mismo mundo que está todo mal y todo desorganizado y todo haciéndose de manera injusta y o de manera que no agrada al Señor, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Okay? O sea, ¿cómo debe responder la iglesia ante ello? Se tiene que entrometer, se debe quedar pasiva, allá ellos, nosotros acá. O sea, ¿cuál es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Algunas personas podrían decir, algunos hermanos podrían decir, pues mira, pues, déjalos allá que se coman por los rabos, ellos, podría alguna persona decir. Otro podría decir, pues no, el papel de la iglesia debe ser que nosotros tenemos que estar incrustados allá y casi vivirles la vida para ver si ellos mejoran en su diario. En un punto bíblico, no intermedio, un punto bíblico, tiene que estar la vida del creyente entre esos dos extremos. Entre no me importa o me importa que le quiero vivir la vida a ellos. Hay algo entre medio, que es lo que el Señor nos manda a hacer a través de su palabra, para que seamos y hagamos el testimonio
como Él lo quiere. Amén. En el nombre de Jesús. Así que, una de las cosas que el creyente siempre quiere dar a conocer, ¿ok?, es qué quiere el Señor con nosotros en nuestra vida. Amén. Y de hecho, ese es nuestro testimonio. Cuando usted tiene chance de testificar a alguien, ¿qué usted está contando? ¿Qué usted le cuenta? Usted le dice que el Señor le salvó. Eso fue lo que el Señor hizo con su vida. ¿Qué cosas está haciendo el Señor con su vida también? ¿Qué cosas usted quisiera que el Señor hiciera? O sea, todas son estas cosas que el Señor muestra sobre usted, la voluntad de Dios, cómo se está manifestando en la vida suya. Ese es el testimonio de la iglesia. Amén. El testimonio de la iglesia es ese mismo. Así que, inescapablemente, nosotros como creyentes, sabiendo que el que no tiene a Cristo está perdido, pues tenemos una urgencia en el corazón. Porque el que se va de este mundo sin Cristo, ya se acabó todo. O sea, y es todo creer en el Señor Jesucristo aquí. O sea que vamos viendo que de la misma forma que nosotros respondimos al Evangelio por la gracia de Dios, ese es el deseo que está en el corazón de nosotros respecto a las otras personas. Amén. Así que uno de los deberes de la iglesia, como estuvimos viendo, la misión de la iglesia, incluye el predicar el Evangelio. Y estábamos diciendo, en ese tema, de predicar silentemente o predicar hablando, ¿se recuerda? Pasivo y activo. Pues la parte de ese entorno es eso mismo. Usted está testificando de Cristo en la sociedad. ¿Le importa al Señor cómo usted testifica de Él en la sociedad? Pues claro que sí. Le ha especificado, amén, que debemos ser y andar como Él anduvo, por ejemplo. Así que sí, a Él le importa lo que nosotros hagamos en la sociedad. La fama que usted tenga en su entorno, en la sociedad, en las personas que le conocen, ¿le importa a Dios? Sí. Claro que le importa. Porque usted es embajador de Cristo aquí en este mundo. Amén. ¿Sabe que el embajador, pues, de un país está en otro país y representa todos los intereses del país de donde él vino? O sea, debería ser literalmente que viniera una persona de ese otro país donde él está de embajador y lo conozca, ¿verdad? Interactúe con él. Y es el mejor ejemplo de lo que sería un ciudadano del país de donde él vino. ¿Ven? Y se busca que tenga esas cualidades, que sea una persona entendida y una persona bien conocedora y bien convencida de los valores y la misión del país de donde vino. Pues nosotros somos así también. Amén. Como creyentes, hijos del Señor que nos salvó mediante la sangre de su Hijo, pues ese es el testimonio. A Dios le importa, claro que le importa cómo estamos nosotros en la sociedad. Si nos pusiéramos, por ejemplo, ahora mismo en la plaza y miráramos aquí la plaza de Isabela y miramos alrededor, ¿qué es lo primero que podría venir a nuestra mente? Yo pienso siempre, ¿cuántos perdidos habrá alrededor aquí? Entonces, no nos equivocamos cuando diríamos la mayoría de los que están alrededor. A veces me pongo a pensar, oye, la gente que anda por ahí sin Cristo, ¿en qué estarán pensando? Me pongo a pensar, la Biblia dice que el reino de los cielos se hace violencia, o sea, se hace fuerza, y solamente los valientes la arrebatan. Entonces yo digo, pero para mí valiente es el que está sin Cristo sentado ahí en la plaza. Eso sí que hay que tener valor. Entonces uno se preocupa por eso también. Pues esa misma preocupación por las almas que están perdidas, pues también es lo que nos mueve a nosotros al testimonio que les vamos a dar. ¿Ven? ¿Tenemos una responsabilidad con ellos? Sí, tenemos una responsabilidad con ellos. Así que los creyentes tenemos que buscar que todo lo que nosotros vayamos a tocar, interactuar o tener una influencia, ¿verdad?, lo hagamos de manera justa y de manera buena, que sea agradable a todos, sin dejar de predicar el Evangelio. Amén. ¿Sabe que Pablo dijo? A todos yo me he hecho de todo. Porque había diferentes culturas, diferentes formas de pensar y demás. O sea, todos esos viajes que Pablo dio por diferentes sitios, conocía personas. Bueno, encontró unos por allá en Iconio, en Listra, creo que era, que vinieron y creyeron que Bernabé era ¿cómo se llama? Bernabé era otro, Mercurio, y Pablo era Zeus, algo, ¿verdad? Al revés, Zeus y Mercurio. Entonces dijeron, pues bajaron del Olimpo y vinieron a nosotros aquí, pues vamos a matar bueyes y vamos a celebrar el sacrificio. Entonces ellos estaban imagínate, atribulados porque estaban malentendiendo la manifestación del poder de Dios.
Pues Pablo se tuvo que hacer, ¿verdad?, acepto a ellos sin dejar que lo adoraran como a Dios, porque no lo era. Así que tuvo que ajustarse a ellos para tratar de explicarles lo que era el evangelio, ¿verdad? Yo sé que esa vez tuvo una terminación violenta, ¿verdad? Porque ahí fue que más adelante lo ultrajaron. Pero parte del asunto del evangelio es que nosotros podamos ser accesibles a los demás. Y nosotros podamos de esa forma poder interactuar con ellos. Que no nos vean como que nosotros estamos enajenados de la sociedad. ¿Usted recuerda antes? Usted lee la historia de la iglesia cristiana. Aquellos que eran ascetas. La palabra es media mala para decir. Ascetas. A-S-C-E-T-A-S. El ascetismo estribaba en el asunto de retirarse o retraerse de la sociedad. Entonces decían, ay, este mundo carnal y pecador, los santos no deben estar allí. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que nosotros vamos a estar entre el mundo, pero no ser como el mundo. Y ahí que está nuestra responsabilidad con la sociedad. Pues estos ascetas iban y se metían en una cueva. Hubo otro que quería ser el más asceta de todos y se trepó encima de una columna. Y allá arriba estaba tiempos largos, días, semanas largas sin comer ni nada. Y no se que durmiendo así, añangotado en una columna que era quizá como esta mesa de ancha. Y ahí estaba él. Y de momento alguien iba y le echaba algo. Pero ¿y a quién le predicas tú así? Alguien que te ve dice, ¿y qué será lo que está haciendo ese señor? Pero es que él no puede ver tu predicación, él no puede ver tu vivencia, simplemente esa peculiaridad que tú tienes. Pues esa no era la forma. El creyente tiene que estar entre el mundo, sin ser del mundo, para que el mundo le vea, para que el mundo le escuche, para que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Amén. Y tener la compasión para eso mismo, precisamente. Después mira la palabra del Señor. Brevemente. Usted sabe que Mateo 5:13 al 16, algún hermanito valiente, como decía el hermanito Bercelio, vocalizando bien. ¿Algún hermanito valiente que busque Mateo 5:13 al 16? Leo. Sí, hermanito James. Mateo 5:13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso mismo, la sal de la tierra. ¿A usted le gusta comer soso? Usted podrá querer comer bajo en sodio. Pero eso no quiere decir que usted come soso. Cuando usted viaja en los aviones, en algunas líneas, le dan la opción que usted coja. Yo quiero una comida kosher, o sea, sujeta a las leyes judías que son inventadas. Yo quiero una comida japonesa. Y abajo en las opciones dice bland. Bland es sosa. Quiero una comida sosa, sin sal. Y lo hizo. Será por cuestiones de salud, pero a nosotros no nos gustan las cosas sosas. Me dice, y para el mundo usted es un soso. El mundo a veces dice muchas cosas. Dicen, ay, los creyentes no están ni en baile, ni en botella, ni en baraja. Son unos sosos. Pero no es esa sosera a lo que ellos se refieren. Amén. Fíjese, cuando usted está en conversaciones con ellos, dice que su palabra sea sazonada con sal. O sea, que usted entienda bien el contexto de lo que está diciendo y usted aproveche la oportunidad para testificar de Cristo. No hay nada más sazonado que cuando usted habla de Cristo Jesús. Es la forma de hacer un grupo más grande o de espantar el grupo que usted tiene cuando usted menciona a Cristo Jesús. Por lo tanto, usted está añadiendo la chispa que hace falta en ese lugar, el testimonio en ese lugar. Por eso es que aquí en la palabra del Señor, como estaba leyendo el hermanito James, la sal no puede hacerse sosa. Usted dirá, ¿usted tiene sal sosa en su casa? Eso nos cuesta trabajo entender eso hoy. Porque la sal, usted puede tener un pote de sal que tiene 5 años y está igual salada que cuando la compró. Y dice, pero ¿y cómo es que la sal puede perder su sabor? Porque la sal de hoy moderna, que yo recuerdo cuando yo chiquito me mandaba a comprar un pote de sal, valía 19 chavos. Pero no se ría porque en los tiempos de millo debe haber costado como 5. Viste, esa fue como si lo hubiera hecho James, casi. Me quedó bastante bien, ¿verdad?
Pero en los tiempos míos, 19 chavos, la que tenía la muchachita esa, la Mortons, la que tenía la sombrilla. 19 chavos, un pote de sal y dice, wow, y bien pesado, y dice, wow, tan barato. Y total, hoy día no vale casi nada comparado con las otras cosas. La sal no pierde su sabor, pero en los tiempos antiguos, la sal no estaba purificada como ahora. La sal la sacaban de todas estas salinas también, por evaporación, pero no la purificaban porque tenía otras cosas que eran, pues eran otros minerales, tenía sales de potasio, ¿verdad? Que ayudaban al salar, que tenía el sabor salado. Pero ¿sabe qué pasaba? Esas sales de potasio se hidrolizaban y se iban abajo. Tenían estos potes de esa sal que no estaba purificada, estabilizada, que con el tiempo se va formando un charco en la base de abajo en el pote. Y ahí que está bien salado, pero una cosa que no se puede. Entonces, las sales que están arriba están más diluidas. La persona que estaba acostumbrado al principio decía, wow, esta sal está potente. Entonces, cuando pasa el tiempo, esta sal se desvaneció. Si la sal se desvanece, dice aquí, ¿con qué será salada? ¿Sabes? Y si la sal no es sal, ¿para qué le llaman sal? O sea, el creyente no tiene otra opción que ser sal. Para sazonar el mundo. No para reírle la gracia al mundo, sino para ir y testificar de Cristo en el momento que no sea preciso. Amén. Con palabras dijimos hace unas semanas y sin palabras también. Amén. Así que, de la misma ejemplo, pone la luz. Usted no va a prender una luz. Usted con la luz de Cristo va a ponerse una sábana por encima. Usted va a brillar con la luz de Cristo, aprovechando cada oportunidad que el Señor le dé. Así que la iglesia no está puesta para esconderse, y mucho menos para enorgullecerse que ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Tenemos que interactuar con aquellos que aún no están inscritos en el libro de la vida, e inclusive con aquellos que sí están en el libro de la vida, pero necesitan de nuestro testimonio para crecimiento. Así que, ¿a Dios le importa lo que hacemos en la sociedad? Pues claro que sí. Amén. Vamos a leer Gálatas 1, 11 al 12. ¿Algún hermano que lea Gálatas 1, 11 al 12? Y otro que lea Gálatas 2, 6 al 10. El primero es Millo. ¿Y el otro? 11 al 12. Y el otro 2, 6 al 10. ¿Quién lo quiere? Maita Angie. Muy bien. ¿Qué dice Millo? Gálatas 1, 11 al 12. Dice así la palabra. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Así mismo es. Dice, ese anunciado, ese evangelio, amén, que fue anunciado por mí, no es según hombre. O sea, no me lo inventé yo, ni yo me lo copié de ningún otro hombre. Yo lo recibí, ¿ok? Por la revelación de Jesucristo. Amén. Así que este evangelio que nosotros anunciamos, hermanos, no viene del mundo, es lo que quiere decir. Nosotros más bien lo llevamos al mundo. Así que, ¿a Dios le importa lo que le llevamos al mundo? Claro que le importa lo que le llevamos al mundo. ¿Qué nos mandó el Señor a llevarle al mundo? ¿A hacer con el mundo qué? Dice, ser discípulos entre todas las naciones. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo estoy allí con ustedes para ayudarlos en ese menester todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuando se acabe este mundo, ya no hay más que evangelizar. Mientras tanto, tenemos el deber. Y lo dice Pablo. Muchas veces él decía, Cristo, Jesús, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice en Corintios. Y después fue y se le apareció un montón conforme a las Escrituras. Y después se le apareció como a 500 más, pero muchos ya duermen y algunos viven. Como diciendo, eso es lo que yo corroboré, ¿verdad? A través de mis hermanos que fueron testigos oculares de estas cosas. Porque él no estuvo cuando el Señor murió, ni cuando resucitó, pero él estaba completamente claro de ello. Él no estuvo cuando el Señor instituyó la cena del Señor, pero él mismo dice en 1 Corintios 11, dice, yo recibí del Señor lo que yo le estoy enseñando a ustedes. O sea que hay una revelación directa del Señor. Pablo recibió, no al momento de haber ocurrido los hechos allá en Jerusalén, pero después de él haber conocido a Cristo Jesús. Y aquí nos dice claramente, este evangelio que es anunciado por mí no es del hombre, no es un invento del hombre. Okay, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, queriendo decir, a mí no me enseñaron los apóstoles, a mí no me enseñaron los otros hermanos. Yo lo aprendí por la revelación de Jesucristo.
Y el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros, amén. Para que a través de su palabra nosotros podamos ser sus testigos, amén. Vamos a ver qué dice Gálatas 2, 6 al 10. Lo va a leer la hermanita Angie, amén. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Vio eso, hermano? Lo que está diciendo Pablo en esta porción, ¿ok? ¿Qué él está contando? Él está contando de dónde él llegó a tener el ministerio que tenía. Él empieza a contar eso a mitad del capítulo 1. ¿Ok? Donde usted ve que la perícopa dice el ministerio de Pablo, verso 11 en adelante. Ahí él va contando todo lo que le había pasado. Entonces, cuando él se empapó de la palabra de Dios y cuando él antes de convertirse era un conocedor fiel del judaísmo, va explicando todo ello. Pero dice, cuando le agradó a Dios, que me llamó entonces por su gracia de revelar a su Hijo en mí, o sea, cuando me convertí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice el verso 15, yo no fui rápido a consultar con sangre y carne, como dice, yo no fui rápido a ver qué era lo que los apóstoles querían mandar a decir a través de mí. Amén. Por eso es que él viene aquí y dice, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, porque Dios no hace distinción de personas, lo que quiere decir Pablo, no está con título, ni jerarquía, ni estas cosas. Dice, eso de reputación, nada nuevo me comunicaron. Como quien dice, ya el Señor me había enseñado de una forma que cuando yo fui donde los apóstoles, ellos me repitieron lo mismo que ya yo sabía. ¿Qué quiere? No son pedancias de Pablo, no es que Pablo es que pedante, Pablo, hay chus, nadie te puede enseñar, no es eso lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir es que el Señor me enseñó directamente lo mismo que le había enseñado a los apóstoles. Eso es lo que él quiere decir. Por lo tanto, yo fui preparado para predicarle a los gentiles. Porque esa es la diferencia que le hacen los versos que yo le hermanita Angie. Cuando habla de incircuncisión, habla de los gentiles. Cuando habla de circuncisión, habla de los judíos. Y dice claramente, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, fueron encargados para predicarle a los judíos. Y estaban centrados en Jerusalén. Pablo y Bernabé fueron comisionados, y más tarde Silas y Apolos y todos ellos, y Timoteo y Tito y todos ellos, para predicar el evangelio a los gentiles. Amén. Lo que él quiere decir es, el mismo preevangelio que predicaba Pedro, Santiago y Juan, lo predico yo. Porque el que les enseñó a ellos me lo enseñó a mí. Así que lo único que nos pidió, ¿verdad? Recuerde que ese es el testimonio que la iglesia da a predicar el evangelio. Dice, lo único que nos pidieron es que nos acordásemos de los pobres. Y ahí hay otro asunto importante para la iglesia. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir ocuparse de los pobres? La palabra del Señor, cuando usted va allá a Mateo, habla de los pobres en espíritu. Entonces, que usted me dice, hay pobres y hay pobres en espíritu. Claro que está hablando también de los pobres en sentido de recursos también. Los hay de los dos. ¿Quién se ocupará de ellos? Idealmente, la iglesia está llamada a ocuparse de ellos también. Amén. Hacer de testimonio para ellos y llevarle no solamente el evangelio, sino también lo que ellos puedan necesitar en su necesidad. Amén. Así que esa es parte de la función de la iglesia en la sociedad. Nosotros, yo por convicción propia, siempre estoy pensando en no ir solamente al punto de hacer acción social. Porque la acción social, sin Cristo, la hace cualquiera. Y nuestro testimonio debe estar dirigido, claro, a suplir la necesidad social, física, monetaria, como sea,
pero asegurarnos de que estamos administrando el Evangelio también. Esa es la parte clave de la iglesia. Y cuando hemos tenido la oportunidad, si nos ha puesto, así lo hemos hecho, así tenemos que seguirlo haciendo. Amén. En todo momento. Pero tenemos que estar claros el énfasis en que hace Pablo aquí. El énfasis de él es que él predicaba el Evangelio y a la misma vez no se olvidaba de los pobres. Es en ese orden que va todo. Es importante que nosotros lo conozcamos así. Porque imagínense, ¿de qué vale? ¿De qué vale darle 20 pesos a alguien y no predicarle a Cristo Jesús? Algunos me podrían decir, sí, pero es que en el hecho de darle los 20 pesos estás predicando a Cristo. No necesariamente. Tenemos que estar seguros que la misión de la iglesia, bueno, haciendo el énfasis que estaba haciendo Pablo aquí, capítulo 2 de Gálatas, la cumplimos a cabalidad. Amén. Maito James. Y aunque Pablo también lo menciona de manera general, estamos hablando de un contexto histórico también, en el cual la iglesia está dispersada, ¿verdad? Exacto. Hay persecución. Y aquellas personas quienes tenían en algún momento ya no tienen. Exacto. Entonces, la palabra nos manda a hacer el bien a todos, pero primeramente a los de la iglesia. A los de la familia de la fe. Necesitados. Es cierto, es muy cierto. Y lo que tú dices es verdad, porque por ejemplo, cuando vemos a través de las cartas de Pablo, cuando él dice, mira, que cuando yo vaya a tal lugar, que no se recoja la ofrenda allí, sino que la hayan recogido antes. La ofrenda no era para él. La ofrenda era para repartirle. ¿Sabe para dónde se repartía? Hacia Jerusalén la mayoría del tiempo. Porque venían hambruna, venían persecuciones, como dice el hermano ya incorrectamente. ¿Y quién les iba a asistir en aquellos tiempos? Pues dependían de los otros hermanos. O sea, decía, los hermanos, que no se olviden de los hermanos, amén. Porque la necesidad de ellos, el Señor pone primero en el corazón de los mismos hermanos suplirla así también, amén. Y así sucede, hermano. Por ejemplo, en el caso de la transición que nosotros estamos teniendo ahora mismo, ¿verdad? Razón por la cual estamos aquí reunidos en casa de Millo y Angie. Pues en esa transición que hicimos, mira, no encontramos dónde poner los bancos, literalmente. Pues terminamos regalándoselo acá a la iglesia que venía aquí en Isabela. Pues no encontramos dónde poner el púlpito, porque no había dónde guardarlo, era grande. Pues dijimos, pues vamos a donárselo a esa misma iglesia. Hasta una puerta que quitamos aquel del local, pues se la donamos a ellos también. O sea, todas estas cosas, así son cositas que le son de bendición a otros hermanos también, como dice James. Primero a la familia de la fe. O sea que muy correctamente cuando estaba hablando, no se olviden de los pobres, se refiere a los pobres en las iglesias, amén. Porque para ellos nos debemos primero. ¿Suena egoísta? No, no es egoísta. Es que parte de las bendiciones que Dios tiene para los hermanos y entre hermanos es que los mismos hermanos se encarguen de ellos también. Amén. Así que es bíblico que cuando en nuestra iglesia, de momento algún hermano está pasando por una estrechez, alguna necesidad o algo, la iglesia está puesta para suplir esa necesidad. ¿Okay? Vuelvo y lo repito, la iglesia está puesta para eso, esa es responsabilidad de la iglesia. ¿Okay? ¿Sabe qué mal testimonio sería para la sociedad? Que diga, hay un hermano en esa iglesia, está padeciendo esa ansiedad y nosotros como que no le hacen caso. Jamás ni nunca. Que para eso puso el Señor el Espíritu de nosotros, amén, para estar pendientes y estar velando y cuidándonos los unos por los otros. Amén. Esa es parte de la bendición del Señor. Amén. Así que la sana doctrina en la predicación es súper importante. ¿Ok? Pero a la misma vez, cuando usted lo acompaña por una muestra de amor y de apoyo y de suplir necesidades físicas cuando lo haya, ahí se cimenta la palabra, porque va acompañada la palabra del testimonio. Amén, que eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Vuelvo y digo, ¿le importa al Señor lo que nosotros hagamos en la sociedad? Claro que sí, esa es parte de nuestra responsabilidad en la sociedad. Santiago 1:27. Usted casi lo puede citar. La religión pura, sígalo, delante de Dios Padre es esta. ¿Cómo dice? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Casi digo de memoria porque nosotros hemos estudiado el libro de Santiago a la saciedad en varias ocasiones. Hermano Jen, de hecho, una vez estuvo dirigiendo un estudio sobre ello allá en su casa. Porque es una epístola bien práctica. Dice, la religión pura y sin mancha, sin mácula, o sea, inmaculada, que Dios considera es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones, está hablando de los hermanos, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, dos cosas. Primero, ocuparse de aquellos que están en necesidad. Y está hablando primeramente de los hermanos de la fe. Y segundo, guardarse sin mancha del mundo, o sea, ser santos. ¿Está viendo? Estar entre el mundo, esa es la religión inmaculada que dice Jacobo, Santiago en este caso, que es la que Dios le llama de esa forma.
O sea, la forma de relacionarse conmigo, el testimonio que yo veo de manera santa, inmaculado, es este. Asegurarse de que sus hermanos están todos bien atendidos y de que usted no se está dejando manchar por el mundo. Claro que usted dirá, ay, pero esa definición está un poquito limitada. Sí, está limitada porque son pocas palabras, usted no lo puede abarcar todo en esas pocas palabras, pero captura la esencia de lo que es el creyente. Ahora, está hablando y dice, ay, ¿dónde deja la fe? El Señor no aprecia la fe. Da por sentado que le está hablando a aquellos que ya son salvos y que viven una vida de fe. Lo que está diciendo es, vives una vida de fe porque Cristo te salvó, amén. Pues mira, ocúpate de aquellos que están en necesidad y ocúpate de no mancharte de pecado en el mundo. Estás entre el mundo, pero no estás para que el mundo te influencie. No para adoptar métodos del mundo, ni pensamientos del mundo, ni palabras del mundo, amén, ni nociones del mundo, porque usted es embajador en este país. Usted va a servir los ideales del reino de donde usted viene, del reino de Cristo Jesús. Amén. Ahora, usted está para representar a Cristo Jesús aquí, en este lugar, sin dejar de ser ciudadano del cielo. Amén. Muy bien, así que, ¿cómo? O sea, ¿en qué formas actúa el cristiano buscando el bien de la sociedad? Podemos ver tres cosas. Tres cosas en las que el cristiano busca el bien de la sociedad. ¿Ok? Primera cosa, hay que destacar lo siguiente. En la palabra de Dios no se hace división necesariamente entre las cosas espirituales y las cosas que usted hace de este mundo. ¿Me entiende? O sea, usted siendo espiritual porque Cristo le salvó y ahora el Espíritu de Dios vive en usted, las cosas que usted hace deben ir de acuerdo a que usted es espiritual. O sea, no puede decir, no, yo no hago obra porque soy espíritu completo. Ni tampoco puede decir, yo no sé ni lo que es el espíritu, pero hago obra de Dios. ¿Va entendiendo? O sea, el Espíritu Santo que está puesto en nosotros nos manda y nos modula y nos lleva y nos mueve a hacer obra. Amén. Así que toda esa obra que nosotros hagamos, hecha en el Espíritu del Señor, según 1 Corintios 10:31, tiene que hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo se hace en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así que la iglesia está puesta para hacer las cosas buenas, rectas, delante del Señor, entre la sociedad, buscando el bien de todos. Amén. Así que nosotros hacemos eso para poder administrar bien lo que Dios nos ha dado. Nos ha empoderado con su Espíritu para predicar el Evangelio. Pues esa debe ser nuestra primera encomienda. De las tres encomiendas, cómo impacta la iglesia, la sociedad. Amén. Así que estuvimos viendo, no de manera al azar, sino de manera adrede en los pasados temas, acerca de cuál es la misión de la iglesia y cómo se mueve la iglesia entre la sociedad. Amén. Así que usted tiene que ser de manera natural. No hay que hacer mucha planificación. A veces usted no se da cuenta, cuando usted está por ahí, usted está en el supermercado, usted está dando testimonio, usted está predicando a Cristo. O puede ser que no esté predicando a Cristo, si está dando mal testimonio. Amén. Como decían mis sobrinos, ¿a dónde estuviste? ¿Cuidaste tu testimonio? Era como que un chiste entre los primos, ¿verdad? Pero es la realidad. Dice, ¿qué estuviste haciendo hoy? Haz un recuento de tus acciones hasta este momento. Le diste gloria a Dios en todas las cosas que hiciste y es un buen recuento para hacer. Amén. Porque estamos puestos para eso entre la sociedad. Amén. Así que cuando usted, por ejemplo, cuando usted no es vago, usted le está haciendo de gloria al Señor y para un bien para la sociedad, ¿verdad? La sociedad necesita que usted trabaje, que usted se ocupe, que usted aporte a la sociedad. Amén. Eso siempre recuerdo mi suegro, ¿verdad? Ella está con el Señor. Que venía el hermanastro de mi esposa, el hermanastro de aquí de Elisa también. Y venía y traía, cogía un pote de eso de cartón de mantequilla. Entonces venía, hacía una monería con él. Y entonces le hacía, mira ahora como yo doble, hacía así. Y entonces en vez de la imagen aparecía otra imagen. Entonces le hacía, mira esto así. Y mi suegro le decía, si tú llegaras a usar esa mente tan creativa para ayudar a Puerto Rico sería un mundo mejor, decía. Él lo decía de manera sarcástica. Pero en la realidad, la mente
Y todo lo que es el creyente no debe llegar a ese punto de decir, oye, si tan solo los cristianos se pusieran a hacer la diferencia en la sociedad, porque eso se supone que es lo que hagamos. Pero también tenemos que reconocer que muchas veces las expectativas, si dejamos que el mundo dicte lo que ellos necesitan, entonces terminamos haciendo las cosas que ellos dicen. Muchas veces, pues, por ejemplo, dicen que la iglesia, en muchas ocasiones, pretenden ellos que eduque a la sociedad, que le inculquen valores, pero los valores no se transfunden ni se ponen en un IV, en una agujita con una bolsita de suero. Los valores tienen que ser de manera vertical. La única forma de nosotros influenciar valores permanentemente es que nosotros les criemos los hijos o vivamos la vida de los demás. Amén. La única forma de ellos tener valores persistentes y valores eternos es que ellos vengan a Cristo Jesús. ¿Okay? No podemos evitar eso. La iglesia tiene que asegurarse, sobre todas las cosas, que la gente conozca a Cristo Jesús. Que no hay sustituto de ello. Amén. Podemos dar el testimonio más lindo y bello, pero nuestra primera misión es que puedan conocer claramente el Evangelio. La situación grave, tétrica, donde están puestos, sin la salvación de Cristo Jesús. Esa es la parte importante. Así que el cristiano está puesto y tiene poder de Dios para hacer la diferencia, claro que sí. Amén. Ahora ven. Segunda forma que el cristiano impacta a la sociedad, a través de la misericordia. Nosotros como creyentes debemos estar caracterizados por ser misericordiosos. Amén. Ante todas las cosas, ser misericordiosos. Amén. Porque de esa forma, ¿qué es misericordia, hermano? Primero la descripción, vamos al diccionario. Misericordia, cuando alguien le muestra misericordia a usted, ¿qué es algo? ¿Qué característica tiene la misericordia, hermanita Margarita? Que no importa en la condición que veamos una persona, tener una empatía con sus sentimientos. Exactamente. Compasión. Nos identificamos, lo miramos empáticamente. Anhelamos que esa persona mejore su condición. Exactamente. De manera genuina. Exactamente. En otras palabras, es impactar de manera a nivel de bendición sin que medie si la persona se lo merece o no. Ahí está el asunto de la misericordia, porque la compasión es una cosa y misericordia es la compasión, pero sin mirar a quién. Porque eso fue lo que tuvo el Señor de nosotros, ¿verdad? Por su misericordia, nosotros que estábamos perdidos y no merecíamos nada, fuimos salvos. Pues de la misma forma, eso es lo que espera el Señor de nosotros respecto a la sociedad. Por ejemplo, cuando el Señor en el capítulo 4 de Juan se encontró a la samaritana, tuvo misericordia de ella. Nosotros a veces comprendemos gran parte de cómo se muestra la misericordia en esa estampa, el Señor hablando con la mujer. Pero si nosotros viviéramos en aquel tiempo, nos íbamos a dar cuenta completo de lo que estaba pasando allí. Lo primero era que un varón no le iba a hablar a una mujer en público. Un varón judío menos se iba a rebajar a pedirle agua a una samaritana en público. En un pozo que venía de Jacob, no de los samaritanos. Así que cualquier hombre mundano jamás le iban a hacer hablarle a una samaritana, porque encima de que era mujer, era samaritana, por lo tanto valía 3 veces menos de lo que valía en realidad. Por eso que en el contexto de la historia del capítulo 4 dice, cuando los discípulos volviendo de la ciudad de comprar comida, se maravillaron que Jesús le estuviera hablando a una mujer. Para que usted vea. Así que se muestra entonces que el Señor obviaba todos los estereotipos de costumbres, de malas costumbres, vamos a decirlo así, que había en la sociedad. Amén. De hecho, le criticaban que él típicamente estaba en una casa y estaba en casa de publicanos, o sea, de los cobradores de impuestos y de otros pecadores, y comía con ellos en la mesa. El comer en la mesa para nosotros hoy es señal de tener, tener comunión, ¿verdad? Cierta relación con los que comemos, pero en aquellos tiempos era más intensa todavía. Usted no se podía sentar a la mesa con alguien a menos que usted estuviera de acuerdo con ellos. Y el Señor se sentaba con los pecadores. Por eso le decían, este Señor de ustedes, le decían muchos que criticaban, dice, es un comilón y bebedor de vino. Como que dice, él iba a las casas a cachetear. Mire cómo le hablaban al Señor Jesús, que fuerza cara tenían, ¿verdad? Dice, si decía una cosa, decía otra cosa. Pero el Señor se estaba encargando de llevar la palabra de salvación a todos los que querían escucharlo. Así que era por misericordia.
Si hubiera sido por estatus social y por lo que dijeran de él, por el qué dirán, no iba a ninguna de esas casas a las que fue. Nosotros los creyentes tenemos que ser de la misma forma. Amén. Amén. Usted tiene que acostumbrarse a que estén hablando peste de usted y pura tontería y sandeces. Mejor todavía. Amén. Porque dice que bienaventurados sois como cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Capítulo 5 allá en Mateo también. Amén. Maito Jen. Dice Oseas 6:6. Amén. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Exactamente. Y eso mismo era lo que quería el Señor. Fíjense que en ese tiempo del pueblo, en Miqueas, en la época de Miqueas, pues eran bien especialistas en toda la ceremonia y la liturgia y el matar los machos cabríos, matar los becerros y todo aquello, las ovejas y traer, y era toda una ceremonia. Pero en su corazón no había misericordia entre ellos ni hacia nadie. Y el Señor le decía, yo lo que no quiero son los sacrificios y la sangre y los torrentes de aceite de oliva y todas esas cosas. Yo lo que quiero es misericordia. Y no el sacrificio, los holocaustos. No quiero holocaustos. ¿Ok? Conocimiento de Dios. ¿Ok? Más que los holocaustos. Muy cierto. Como dice la palabra del Señor. Eso es lo mismo que el Señor quiere de nosotros hoy. Entonces usted es una persona santa. Pero en todo el sentido bíblico. Amén. Amén. Pero eso no es que eso le impida a usted relacionarse con los demás de manera misericordia. Amén. Eso no dice. Así que esa es la segunda forma que nos relacionamos. Bien importante, hermano. Ahora, tercer punto, ¿ok? Otra forma que nosotros impactamos y bendecimos a la sociedad es la defensa pública de los valores cristianos. ¿Ve? Usted no le va a enseñar los valores a ellos en términos de ser responsable de que ellos sean enseñados, pero usted es responsable de usted pararse firme con la verdad de la Biblia. Cuando digo valores cristianos es la verdad de la palabra del Señor. Hay una palabra fina, a pesar de que no estamos en domingo, se llama apologética. En los círculos literarios, en tiempos antiguos, existían lo que se llaman las apologías. ¿Okay? Exactamente. Había, por ejemplo, un escritor, ¿verdad?, cristiano que se llamaba Ireneo de Lyon. En aquellos tiempos, él escribió una apología que se llama Contra los herejes. ¿Qué clase de título, verdad? Contra los herejes, o sea, todos aquellos que venían con un evangelio tergiversado. Entonces, esa apología era la defensa de la verdad de la Biblia, la defensa de la verdadera doctrina. Pues cuando usted es un apologeta, que todos nosotros somos apologetas aquí, usted está parado y dispuesto y disponible y preparado para defender el evangelio. Amén. Usted va a escuchar 40 cuentos que no son verdad por allá afuera, pero usted conoce la verdad. Pues usted es columna y baluarte de la verdad. Como dice, esta es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Baluarte es cuando alguien se paraba y allá estaba la queja y se paraba aquí el que tenía la bandera y los tocando trompeta y tocando bum, 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 tambores. Pues dice, den para adelante que todos estamos aquí. ¿Ves? Y ahí se veía la bandera de los que iban a ser seguramente victoriosos. Amén. Pues eso es lo mismo que el mismo ejemplo que está explicando la palabra del Señor. Nosotros tenemos la verdad a través de la Biblia. Pues nosotros somos los que vamos a defenderla. Amén. Estamos parados para defenderla. Por allá estaremos escuchando 20.000 barrabasadas, hablando de que este salva, aquel salva, esto lo otro, aquel lo vieron aquí, tal cosa, vi un santo aquí, vi una virgen allá, todos esos cuentos se contrarreglan con la verdad de la palabra. Allá no creo que Dios existe, yo creo que hay tal cosa, todas esas tonterías se confrontan con la palabra. Y usted simplemente tiene que exponer la palabra. Amén. La verdad, la palabra. La verdad, que yo estaba perdido, ya soy salvo. Amén. Ah, no, que tú tienes tu verdad, tú tienes la mía. Eso no es embuste, eso es embuste. La verdad es esta. Esta es la palabra del Señor. Ah, que esta es la palabra del Señor. Tenemos que ser el baluarte de los que exponemos la palabra del Señor. Amén. El que convence a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted no está puesto, usted no tiene la capacidad, ni el poder, ni la misión de convencer a la gente. Usted va a predicar, a exponer el Evangelio. El Señor se encarga de tocarlo con su Espíritu Santo. Amén.
Bendito sea el Señor. Por ejemplo, una de las cosas que están encendidas en estos tiempos, especialmente si te compras revistas de estas que tienen mucho cuento y mucho mono, muchas cosas, como por ejemplo el National Geographic, llegó la del mes pasado, de este mes. Y cuando yo miro así, tenía un individuo retratado, dice, pues, se parece a un mongol de los tiempos de antes. ¿Sabes? Te he visto las películas de Genghis Khan y toda aquella gente así que tenían como un bigotito así, eran esos bien bravos. Pues yo lo miro así, dice, descubrimiento del más nuevo homínido. Homínidos son el nombre, no le llaman humano ni mono, el eslabón perdido. O sea que de los monos de momento brincó una chispa para acá y ¡fua! Y salieron los humanos. Pues entre medio se pasan encontrando eslabones, pero una cadena bien larga. Entonces tienen un montón. De ahí te ponen un mapa con donde encontraron el hueso este. Entonces encontraron un canto de quijá por acá, un pedazo de acá a la frente. Y allá se inventan un cuento. Oiga. Y con un canto de una calavera vino un artista allá. Y le pone la carne como es, el color, le pone hasta los bigotitos. Y la nariz así, que si es así de ancha, que si es así como... Y entonces le preguntan, ¿y cómo usted sabe que es así de ancha y no es así? Y es así? No, porque más o menos las facciones esas. Y yo, pues entonces usted está dibujando, ¿verdad? Una persona que comenta, dice, usted está dibujando con preconcepciones de ahora a un hombre mono que era de 800 millones de años, que pues esto es lo mismo entonces. ¿Quién me puede decir a mí, decía uno, que ese que está retratado ahí, porque le ponía como plasticina por encima y los pelos se los ponían a uno? Gente perdiendo tiempo con esas puras tonterías. Dice la Biblia que nosotros fuimos criados a imagen del Dios invisible. A su imagen fuimos creados. Pues, ¿por qué le traigo esto? Una de las series que estamos ahora preparando, ¿verdad? Porque habíamos hecho antes el debate entre creacionismo, lo que Dios todo creó, y la ciencia de la susodicha evolución, que no es ciencia, es una teoría, pero que la venden como ciencia y la empaquetan así en todos los libros. Y ellos se van de pecho y lo dicen con la boca llena de que toda esa ristra de homínidos llegaron hasta que llegó al primer Neandertal. ¿Te has oído? Como en la escuela usted nunca tenía un muchacho que era así como grande, gordo y era un poco torpe, pero decían, usted era un cromañón. ¿Te recuerdas? ¿Verdad? Tú eres una persona, ¿verdad? Tú eres un hombre de las cavernas. ¿Hombre de qué caverna? Esos hombres de caverna con un mazo en la mano dando cantazos, eso no existió, esos son cuentos de toda esta falsa ciencia, hermano. Pues la iglesia está puesta para contrarrestar eso. Amén. Todas esas cosas. ¿Usted ha visto algún día un sapo que de momento echó tripas diferentes, entonces ahora en vez de huevos, ahora los pares vivos? Pues eso son puras sandeces de la ciencia, falsa ciencia de este mundo. Pero si uno se queda pasivo, tenemos que empezar, ¿sabe con quiénes? Con nuestros hijos y con nuestros nietos. Señale la palabra del Señor. Tenemos responsabilidad con todo el mundo, pero primero los de nuestra casa, para preservar en ellos la verdad de Dios. ¿Verdad? Y entonces, pues, vamos también a predicar el Evangelio y lo ponemos. Estoy seguro que cuando vayamos con esos estudios, los pongamos ahí en YouTube, se formará una garata, porque muchas personas pues quieren persistir en la maldad. Por ejemplo, el primer estudio le podemos llamar ¿quién fue la esposa de Caín? Y todo el mundo va a decir, la esposa de Caín. Pues, ¿cómo Caín pudo tener esposa? Pues sí, estaba Adán y Eva, no estaba Abel. ¿Y dónde dice que nacieron? ¿De dónde estaban las otras mujeres? Eso fue que por allá nacieron un montón por otro lado. Pero ¿de dónde van a nacer si eran hijas de Adán y de Eva? Y tiene una explicación bíblica, usted lo puede encontrar en la Biblia. Claro, no es que va a decir el nombre, dice cuál es el nombre de la esposa de Caín, pues eso no se sabe. Pero Caín tuvo esposa porque tuvo hijos. Pues cosas como esa dicen, es que yo veo lo que dice la palabra, la respuesta está en el Génesis. ¿Ves? Pero el Génesis es que la falsa ciencia le quiere dar la tierra. Un ejemplo de lo que es la apologética. Amén. Nosotros como hijos de Dios conocemos la verdad y tenemos que predicar la verdad, ser ejemplo de esa verdad. Amén. Y que de esa forma que nosotros defendemos esos valores. Otra cosa que está bien movida ahora todo el mundo está, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, nadie me tiene que mandar. Si las mujeres, especialmente las que son agayúas con ese tema, ya pues yo no conmigo nadie, get out, don't touch my body. Get out of my body, get out of my vagina, dicen algunos, pero yo me acuerdo que cuando van a Estados Unidos se ponen bien gráficas con eso. Entonces, o sea que ahí dan a entender claramente que no es un aborto por razones de salud de la madre, es por razones de promiscuidad de la madre. Entonces, ¿cómo es posible que esta sociedad esté tan viciada, y lo está,
y tan pecaminosas y tan rebajadas que justifican para el disque confort de la mamá asesinar un bebé que no ha nacido. Eso es abominación delante de Jehová. Pero la iglesia está llamada a pararse firme contra eso y condenarlo. Pero condenarlo a rajatabla. Lo primero es no practicarlo. Y segundo es ser el baluarte de la verdad. Amén. Proclamando la verdad del Señor. Esto es bien claro. Aborto, ¿verdad? Aborto es asesinato. Decirlo claro. ¿Qué parece? Yo tengo mucha familia, damas, que son feroces con el pro-choice. O sea, que cada cual tenga la potestad de decidir. Y yo digo, pues está bien, vamos a preguntarle al bebé que no ha nacido. A ver qué pensaría. Ay, pero es que eso, ay, qué cosas ridículas uno dice. Tú dices, porque es que no se le puede preguntar. Exactamente. O sea, simplemente te estás aprovechando de que el mundo malo y maldito este que vivimos lo da por bueno. Porque es que dicen que son cristianos. Ahí que está el contexto, esa es la parte que son cristianos y dicen que sí, que el aborto es verdad, que hay que hacerlo. O sea, que es una cosa, una aberración que aún tenemos como parte de la apostasía que está sucediendo. Hermanita Margarita. Que yo pienso, sí, ¿cómo es posible que se acepte el aborto si el Señor es el dador de la vida? Exactamente. Que van en contra de ese fundamento. Como en contra de Sí. algo tan sagrado como la vida. Exactamente. Exactamente. Y encima de eso, para hacerlo peor, es de un inocente Y el que depende pecado- completamente de nosotros para su bienestar. El pecado no empieza con el problema del embarazo, el problema es que eso antes. No. Pero lo quieren resolver. El problema empieza con la promiscuidad y el andar, especialmente como dice Romanos 1. Ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Exactamente. Y por ende Dios los entregó a su mente y sus pasiones desordenadas. Y eso resulta en una problemática de vida que termina muchas veces en un, como digo, en una gestación, o sea, en una preñez no deseada. Pues hay que terminarla porque esto yo no planeé esto vino en un momento inadecuado. Dígame usted si eso no es diabólico. Eso es completamente diabólico. Allá vemos en la Biblia todos aquellos bandidos ciertamente endemoniados, algunos ya eran reyes de Israel, que hacían pasar a sus hijos por fuego, que los quemaban vivos en honor a diferentes ídolos y basuras que había en aquel entonces. Y ¡ay, qué cosa tan terrible, tan aberrante, tan falta de sociedad y de alto pensamiento! Y se matan miles y miles y miles aquí, se asesinan miles y miles y miles de muchachos en toda la jurisdicción americana, solamente por eso, solamente por calidad de vida. Vaya esté viendo. Todas esas cosas la iglesia tiene que identificarlas y señalarlas. ¿Amén? Para eso es que estamos nosotros. Estoy mencionando solamente algunos temas, ¿verdad? Como todo. ¿Ok? Así que, otra cosa, ¿verdad? El cristianismo entonces, ya resumiendo el tema, hermano, tiene compasión por este mundo que ha caído, pero la compasión está enmarcada en predicar la verdad. Amén. Amén. Lo que el mundo necesita verdaderamente es que conozcan a Cristo Jesús. Y si a través de la misericordia nuestra y a través del Evangelio es que Dios dispuso, amén, que ellos conozcan al único Dios verdadero, así es que tiene que ser. Y así que está, para eso es que estamos puestos nosotros. Amén. Queremos leer unos versos y con esto los leemos y terminamos. Los versos se explican por sí solos. Mateo 25, 31 al 46. Un valiente. Maita Angie, Mateo 25, 31 al 46. Amén. 25, 31 al 46 de Mateo. La Maita Angie lo va a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forasteros y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Resumimos esta porción diciendo: el bien que le hacemos, amén, a la sociedad es como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. De igual forma, el bien que no hacemos a la sociedad es como si se lo estuviéramos negando al Señor también. Amén. Así que el Señor conecta nuestra vida espiritual de bendición hacia Él y mutua hacia nosotros con la misma forma y nuestro propio impacto y bendición con la sociedad. Amén. Así que, ¿le importa al Dios lo que nosotros hacemos en la sociedad? Pues claro que sí. Piense bien. Para eso fue que nos dejó aquí en la tierra. ¿Amén? Eso contesta la pregunta: ¿y por qué cuando uno se convierte no se va al cielo mejor directo? Porque el Señor quiere que prediquemos el Evangelio e impactemos la sociedad. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermanos, resumiendo entonces, hemos visto todo ello, ¿verdad? La iglesia es baluarte de la verdad, predicadora del Evangelio, ¿ok? Y el Señor demanda que nosotros tengamos una compasión genuina con los demás, de la misma forma que Él la tuvo con nosotros, bendito sea el Señor. Verso clave, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, ¿ok? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alguna duda, pregunta, hermano? Pues hemos terminado esta serie. Amén. Pero la semana que viene, no se ponga triste, la semana que viene comenzamos otra serie. Se llama Unidos en Jesús. El primer volumen de 6 lecciones se llama El Comienzo. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo el comienzo de la vida cristiana. Amén. Así que 2 Corintios 5:17, Lucas 5:4 al 11. Son los que vamos a estar. Y Filipenses 2:5 al 11. Dice, pues claro, yo sé lo que está en Filipenses 2:5 al 11. Así que 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Lucas 5:4 al 11 nos habla de la vivencia cristiana. Y Filipenses 2:5 al 11 nos dice que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, así que ese es el estudio número 1. ¿Qué acaba de pasar? Es el título. ¿Qué pasó o qué pasa cuando me convertí a Cristo Jesús?